Bueno amigos, en este video vamos a aprender a chequear el panel o la tarjeta electrónica de un horno microondas. Como podemos observar, aquí tenemos el panel de un horno microondas. En este caso este es de la marca LG. Entonces lo vamos a alimentar, vamos a ver si los pulsadores están en un buen estado y si da inicio. Para ello vamos a utilizar un foco en serie para hacer la prueba. Aquí tenemos nuestro foco en serie. De ahí vamos a utilizar también un desarmador. También vamos a utilizar un probador. Aquí tenemos un probador. Entonces vamos a comenzar. Tenemos aquí la pura tarjeta electrónica del horno microondas. Entonces lo primero que debemos hacer es alimentar esta tarjeta. Lo vamos a alimentar. Ahora, ¿cómo sabemos por dónde se va a alimentar la tarjeta si tenemos la pura tarjeta? Como podemos observar, aquí vemos que tiene un transformador. Entonces, sabemos que todo transformador tiene una etapa primaria y una etapa secundaria. En este caso, el transformador. Como sabemos que en la etapa primaria siempre va a haber un bobinado y nos va a marcar un ohmiaje. Entonces, para saber cuál es el bobinado de la etapa primaria, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 conectores, de los cuales 2 son de la entrada del transformador, o sea que 2 se van a conectar. Entonces tenemos aquí 5 conectores. 2, 3, 4 y uno que está alejado. Este transformador que podemos observar aquí, la etapa primaria se va a conectar a 2 de estos. O sea que uno puede estar aquí y el otro por acá. Entonces, para saber a cuál de estos se conecta, lo que vamos a hacer es medir el bobinado del primario del transformador utilizando un multímetro. Aquí tenemos nuestro multímetro. Vamos a poner el multímetro en la escala de continuidad o probador de diodos. Ahí tenemos el multímetro puesto en modo de continuidad. Entonces el paso siguiente es probar cuál de estos dos puntos es la entrada del transformador. Entonces vamos a comenzar por aquí. Vamos a poner una punta del multímetro en este punto y la otra en los siguientes. Como se puede observar, no nos marca nada, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Vamos a pasar a la siguiente. Ponemos una punta del multímetro ahí y no nos marca nada. Ahora con estos dos que quedan. Nada. Ahora los dos últimos que nos quedan. Este debe ser la entrada del transformador. Como se puede observar, nos da un ohmiaje de 882 ohmios. Entonces lo que estamos midiendo es el bobinado primario del transformador. Entonces nos da 888 ohmios. Entonces quiere decir que el transformador se conecta a estos dos puntos, a este punto y a este punto. Así iría conectado el transformador. Entonces lo vamos a alimentar. Vamos a utilizar este probador y vamos a conectar en este punto una línea y la otra línea en este punto. Vamos a conectar un punto aquí
Uno aquí. Y el otro en este otro punto. Ahí. Y vamos a conectarlo al foco en serie. Ya tenemos conectado nuestro foco en serie. Vamos a ponerlo de esta forma. Y lo vamos a conectar. Como se puede observar, el panel tiene una iluminación. Entonces encontramos la entrada de la tarjeta electrónica con éxito. Ahora, unas tarjetas traen el transformador, por donde se alimenta directamente con 220. Pero va a haber otras tarjetas que ya no traen el transformador, sino que van a traer una fuente switching, como podemos observar aquí. Entonces aquí también se puede distinguir de qué forma o cuáles podrían ser las entradas de alimentación. En este caso, como es una fuente switching, la entrada de alimentación va a entrar primero por los diodos, porque aquí tiene el puente de diodos configurado para convertir la corriente alterna a corriente continua. Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles vendrían a ser las entradas? Aquí en la misma tarjeta nos indica que la línea vendría a ser esta parte de aquí y la fase esta parte. Pero en otras ocasiones no va a venir eso y lo tenemos que aprender a distinguir. Como podemos observar, aquí tenemos 4 diodos. 1, 2, 3 y 4 diodos. Y la configuración básica del puente de diodos es esta. Tenemos aquí un diodo. Aquí va a haber otro diodo. Otro diodo por aquí. Y otro diodo por acá. Entonces tenemos 4 diodos, como podemos observar aquí. Entonces la red de alimentación o la entrada de voltaje siempre va a entrar por un ánodo y un cátodo. Entonces esto vendría a ser una línea, digamos la fase. Y la otra línea también va a entrar por un ánodo y un cátodo. Este vendría a ser el neutro. Y el positivo siempre sale de 2 cátodos. Este se conectaría al positivo del condensador, como podemos observar aquí. Este se va a conectar al positivo del condensador y de 2 ánodos al negativo del condensador. Para saber cuáles vendrían a ser las líneas o la línea y la fase, vamos a utilizar también un multímetro y la vamos a poner en modo de continuidad o probador de diodos. Entonces vamos a buscar un ánodo y un cátodo aquí en el panel, en el diodo. Como podemos observar, aquí tenemos un ánodo y un cátodo. Un ánodo y un cátodo. Como se puede observar aquí, este vendría a ser el cátodo y este el ánodo. Entonces vamos a medir continuidad entre ese ánodo y ese cátodo. Tiene que haber continuidad. Vamos a poner aquí en el ánodo y el otro en el cátodo y nos marca continuidad. Entonces este vendría a ser una línea y vamos a ver a cuál de ellos está llegando. A este no le llega, entonces debe ser a este. Entonces ya tenemos ubicado una línea que vendría a ser esta. Ahora por el otro lado, aquí tenemos también un ánodo y un cátodo. Nos quedarían estos dos diodos, un ánodo y un cátodo. Ánodo y cátodo. Vamos a ver si nos da continuidad. Si nos da continuidad. Y ahora esto vendría a ser la otra línea aquí. Entonces ya tenemos también ubicado la otra línea. Entonces lo vamos a alimentar ahí también. De igual manera vamos a utilizar nuestro probador, cocodrilos o caimanes,
Como ya configuramos, este vendría a ser una línea y la de abajo la otra línea, y lo vamos a alimentar siempre a nuestro foco en serie. Como se puede observar, también se encontró las líneas de alimentación con éxito. Ahora vamos a continuar hablando, o vamos a probar la primera tarjeta que probamos con transformador. Entonces vamos a ver si los teclados o las teclas se encuentran en un buen estado. Ahora le vamos a conectar y le vamos a dar los 30 segundos. Vamos a dar 30 segundos, está bien los números. Vamos a ver primeramente si están bien los números. Si están bien, a detener, también está bien. Entonces le vamos a dar 30 segundos. Ahora, ¿por qué no da inicio? Debemos saber una cosa importante. Aquí, estos dos puntos que vemos aquí, este y este, son los switches de puerta. O es aquí donde se va a conectar el switch de puerta. Como sabemos, o ya lo explicamos en anteriores videos, tenemos tres switches de puerta. De los cuales tenemos un primer switch que está en la parte más arriba del microondas, que es normalmente abierto. Un segundo switch que está en la parte central, que es normalmente cerrado. Y tenemos aquí el último switch o micro switch, que es normalmente abierto, y estos puntos es la que se va a conectar aquí a la tarjeta electrónica, y aquí se va a conectar a la tarjeta electrónica. Entonces, en un primer momento, cuando la puerta está abierta, el microswitch de puerta está en este estado, que está normalmente abierto. Es por eso que cuando nosotros le damos los 30 segundos, cuando le damos inicio, no funciona. Entonces, la tarjeta o este integrado detecta que la puerta está abierta, por eso no permite dar inicio. Ahora, si nosotros cerramos la puerta, entonces vamos a presionar este switch, este pulsador, y va a haber continuidad de este punto a este punto. Por lo tanto, aquí va a haber continuidad de aquí a aquí. Y eso lo podemos simular poniendo un puente con un perno. En este caso lo voy a utilizar este perno y lo voy a poner con mucho cuidado. Ahí se puede observar cómo se activa el relé, cómo este relé que estaba activo se desactiva. Y entonces ya tengo. Estamos simulando como si estuviéramos cerrando la puerta. Cuando cerramos la puerta, este switch se cierra y va a haber continuidad entre estos dos puntos. Entonces ahora sí que ya le podemos dar inicio. Le damos 30 segundos. Ahí, como se puede observar, ya podemos darle el inicio y empieza a descontar los segundos. Este terminal que nos queda del centro es una línea y se va a conectar a cada una de las terminales del foco. Esto vendría a ser la lámpara, entonces a una línea va, a una terminal del foco va eso. Y la otra terminal viene de frente de la red de alimentación. Los relés de una tarjeta de microondas. Como podemos observar, tenemos aquí dos relés, un relé pequeño y un relé grande. El relé grande va a ser para la alimentación o para que el transformador de alto voltaje se pueda alimentar, y el relé pequeño
va a ser para proveerle alimentación a la lámpara, al ventilador y al motor de plato giratorio. Entonces veamos cómo funciona esto. Aquí tenemos el panel y aquí lo tenemos dibujado. Ahora tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 terminales. Como se puede observar, aquí tenemos el primer terminal, 2, 3, 4 y 5 ya dibujados aquí. Entonces en un anterior video ya aprendimos a localizar el punto de alimentación o por donde la tarjeta se alimenta. En este caso la tarjeta se alimenta por estos dos puntos, por aquí, línea y neutro. También ya aprendimos que estos dos terminales de acá arriba se van a conectar al switch de puerta. Estos dos puntos se van a conectar al switch de puerta. Y nos queda esta terminal de este punto. Entonces más o menos así iría conectado o la conexión de este panel. Tenemos aquí línea y neutro, las dos líneas. Vamos a dibujar también los 3 micro switches de puerta. Tenemos un micro switch, el segundo micro switch y el micro switch de puerta. El primer micro switch como podemos observar va a ser un micro switch normalmente abierto. Quiere decir que de este punto a este punto no va a haber continuidad a puerta abierta. El segundo microswitch va a ser un normalmente cerrado. El tercer microswitch de puerta que se va a conectar a estos puntos, a estos dos puntos de aquí, se va a conectar el microswitch de puerta. Y va a ser un normalmente abierto. Vamos a dibujar por este lado la lámpara que ilumina al microondas. Entonces la fase vendría de esta manera. Va a venir por aquí mediante un fusible a veces o a veces por una tarjeta electrónica. Viene por acá y se va a conectar al primer switch de puerta. Al primer switch que vendría a ser el normalmente abierto. Y de este mismo punto se va a conectar a una terminal de la lámpara. La misma fase se conecta a la línea o a la fase de la tarjeta electrónica. Entonces la fase le estaría llegando directamente a la tarjeta electrónica. Ahora el neutro. Vamos a dibujar primeramente estos dos relés. Vamos a dibujar un relé aquí. Este relé grande con sus dos terminales. Un terminal aquí y un terminal acá. Y como sabemos, para que todo relé funcione o que de este punto a este punto haga continuidad, necesita ser alimentado con un voltaje, en este caso de 12 voltios. Entonces aquí en la tarjeta está soldado las terminales de la bobina de estos dos puntos y estos dos puntos sobresalen. Y vamos a dibujar también por este punto. Aquí vamos a dibujar el relé chiquito que también tiene un voltaje de alimentación de 12 voltios en la bobina, dos terminales para la bobina y dos terminales para el switch. Entonces el neutro o la otra línea va a venir directamente por aquí y se va a conectar a la terminal del relé, a este punto.
y de este mismo punto se va a conectar a la tarjeta, al neutro de la tarjeta. Entonces tendríamos nuestra tarjeta alimentada directamente con 220 voltios, 120 voltios de corriente alterna. Al solo enchufar esta clavija, nuestro panel se tiene que iluminar. Pero en este video vamos a hablar específicamente de estos dos relés. Entonces tenemos aquí el primer relé chiquito, el blanquito de aquí. Este relé va a ser o se va a conectar a este punto central. Este punto central. Aquí se va a conectar. Vamos a dibujarlo aquí, el relé pequeño. Estas vendrían a ser las bobinas por donde se va a alimentar con 12 voltios. Aquí tenemos una terminal y otra terminal. Cuando este relé tenga los 12 voltios, va a haber continuidad de aquí a aquí. Cuando no los tenga, no va a haber continuidad entre estos dos puntos. Entonces una terminal de la bobina se conecta aquí y la otra terminal se va a conectar al neutro directamente. Entonces cuando nosotros tenemos el microondas energizado y la puerta abierta, le va a llegar los 12 voltios al relé pequeño. Aquí a la fuente o a las bobinas le van a llegar los 12 voltios. Entonces, por lo tanto, va a haber continuidad de aquí a aquí. Entonces, el neutro que venía directamente de aquí, el neutro va a pasar por aquí. Va a pasar por aquí y va a salir por esta terminal a puerta abierta. Y esa terminal se va a dirigir a una terminal del foco. Entonces el neutro le llega por este punto, ya que la fase le llega directamente. Entonces, por lo tanto, el foco se va a encender a puerta abierta. Del mismo modo, de este mismo punto se va a conectar al ventilador y al motor de plato giratorio, pero solo le va a llegar a una de sus terminales de cada uno.